Grande y poderoso es el Señor. Amén. Quiero que abramos la Biblia al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Juan 12. Damos gracias al Señor por esta noche, porque aquí estamos, nos ha permitido estar aquí. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque sin nada merecer, mucho nos da. Juan capítulo 12, voy a leer del versículo 1 al 8. Y dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y a Él abrazamos, Padre. A Él, Padre, perfumamos con nuestras oraciones, Padre, ya que sabemos que Él ha resucitado, por nosotros pagó en la cruz, Padre, y a Él recibimos y hemos recibido para gloria y honra tuya. Te damos gracias, Padre, en esta noche, porque tu palabra dice que todo en tu palabra es útil, Padre, y nosotros lo que vamos a estudiar, aunque es poco estudiado, Padre, sabemos que de aquí vamos a recibir. La gloria y la honra es tuya. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a estudiar en esta noche sobre un personaje de que muy pocos pastores, predicadores hablan. Y ese personaje es el que todos decimos el traidor, Judas. Pero es mucho más que eso. Esta mañana, yo orando, el Señor puso en mi corazón que hablara de Judas. Porque Judas nos enseña mucho. Y si está aquí en la Biblia, es con un motivo. Es con un motivo. Todo lo que está en la Biblia es para nuestro bien. Entonces Judas, la historia de Judas está aquí en la Biblia para nuestro bien. El comienzo de Judas aquí no es relatado. No se sabe de dónde Judas salió. Se sabe solo de que Judas se convirtió en el tesorero del grupo que Jesús tenía. Y que era un grupo para la gloria de Dios. Pero se sabe de que él como tesorero ya estaba fallando y estaba metiendo la mano en donde no tenía que meterla. Entonces estaba invitando que los espíritus que no son del Señor entraran a él.
entraran a él. Por lo tanto, yo le he puesto a este estudio, a este mensaje, el espíritu de la horca. El espíritu de la horca. Y es que muchos en estos tiempos tienen al espíritu de la horca. Porque aunque no físicamente lleguemos a ahorcarnos, espiritualmente muchos se ahorcan. Muchos se ahorcan por cuanto desechan. Venden al Señor. Venden al Señor. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Porque no nos podemos dar el lujo de vender al Señor. Y aquellos que lo hacen ya teniendo el conocimiento de que vamos a recibir en esta tarde, ya lo están haciendo y se van a ahorcar como Judas hizo. Amén. Yo quiero que vayamos a varios lugares. Vamos a comenzar en Lucas. Lucas capítulo 22. Vamos a estudiar un poquito de Judas. Del traidor, como le llaman muchas personas, del que vendió a Jesucristo, pero que eso venía porque ya él le había comenzado a abrir las puertas a los espíritus que están en contra del humano, que están para hacer morir al que anda con el Señor. Amén. Judas capítulo 22, versículos 21 y 22. Vamos primero a leer allí. Mas he aquí, y fíjense, aquí están hablando en una mesa donde se está cenando, donde está la cena del Señor. Entonces dice la palabra, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. No era ningún extraño a Jesucristo. Estaba y comía con Jesucristo. Andaba con Jesucristo. Andaba con Jesucristo. No era un extraño. Ahora, Cristo todo lo sabe. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Pero hay de aquel hombre que le entrega. Hay de aquel hombre que le vende. Hay muchos en la actualidad que le están vendiendo y no saben lo que están haciendo. Le voy a decir cómo le están vendiendo. Pecado solamente se cubre con pecado. Cuando usted sabe que usted puede estar en la iglesia y busca una excusa para no estar, usted está vendiendo al Señor. Cuando usted sabe y está mintiendo, usted está vendiendo al Señor. Cuando usted está en la iglesia y se queda dormido, y no estoy hablando de aquí porque en muchas iglesias pasa, está vendiendo al Señor. Está vendiendo al Señor. Se está dejando llevar por el enemigo. Se está dejando llevar por el espíritu de la horca. Por el espíritu de la horca. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento, mi pueblo es ahorcado. El enemigo entra a la vida. Entra a la vida de quien entra a la vida del que está en Cristo y le arrebata la vida para que solo quede la muerte. Nosotros tenemos para escoger vida o muerte.
Judas escogió muerte aunque estaba comiendo con Jesucristo. Aunque estaba comiendo con Jesucristo. Fíjense qué lugar tan digno. Pero ya Jesucristo lo sabía. Él estaba metiendo la mano en el mismo plato del Señor Jesucristo y lo iba a entregar. Y lo iba a entregar. Pero ya él estaba haciendo el mal. Porque le estaba robando del dinero de que iba para los pobres. Estaba ya robando. El espíritu que le entró era un espíritu para él, un espíritu que abarcaba y que solo quería y lo iba a hacer lo necesario para conseguir lo que él quería. Allí mismo en el capítulo 22, versículos 47 y 48, nos enseña lo siguiente. Mientras él aún hablaba, Jesucristo, mientras Jesucristo aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Cuántos se acercan a Jesús para besarle y lo están vendiendo? Y lo están vendiendo. Él era el líder que le estaban siguiendo para prender a Jesús. Todo esto estaba escrito y se iba a cumplir. Y se iba a cumplir. Pero este Judas hoy en día existe. Y existe mucho por cuanto se dejan engañar por el espíritu de la horca. Por el espíritu de la horca. Entonces dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entrega. Hipócrita. Por lo menos dame un puño, una cachetada, pero con un beso. Él estaba besando lo que estaba recibiendo, lo que había recibido, las 30 monedas de plata. Es lo que él besaba. Él no le interesaba nada referente a Jesús, porque el espíritu de la horca era quien estaba obrando a través de él. Porque ya él le había abierto las puertas al espíritu de la horca. Y eso lo vimos desde Juan, en donde comenzamos, capítulo 12. Ahora quiero que vayamos a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y voy a comenzar y de nuevo no voy a leer todo capítulo nada más. Vamos a leer versículos clave. Dice el versículo 2, Jesús hablando. ¿Sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces ya Jesús estaba anunciando: oye, el Hijo del Hombre, por uno de ustedes, va a ser entregado para ser crucificado, para que lo maten. Entonces, nosotros cuando entregamos a Jesucristo o vendemos a Jesucristo, lo estamos vendiendo para que lo maten. Pero tú sabes una cosa, que equivocado estamos, porque a Jesucristo nadie lo puede matar. Él vive. Él vive. Pero el espíritu de la horca te engaña.
te engaña. Dice, será entregado para ser crucificado. El versículo 14 al 16. Nos dice la palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, a los que ya Jesús le había llamado hipócritas, porque predicaban y enseñaban cosas que ellos mismos no cumplían, a los que ya Jesús había llamado hipócritas porque querían vivir y enseñaban que se tenía que vivir la ley, cosa que nadie había podido cumplir excepto el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. No solamente le puso un precio. Oye, ¿qué tú me quieres dar? Yo lo entrego. Yo lo entrego por lo que tú me quieras dar. Ahora, te quiero decir esto. Judas tenía ese espíritu de la horca que no tiene valor. Que no tiene valor. Por lo tanto, Judas no tenía valor. No tenía valor. Así es la persona que anda y camina y vive en el pecado. Dice la palabra de que el vivir el Nuevo Testamento es más difícil que vivir el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver ahorita. Porque el cumplir la ley es imposible. Por lo tanto, la muerte es segura. La muerte es segura. Y eso lo vamos a ver ahorita. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron, ellos fueron quienes le asignaron, ellos le dieron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde entonces ya el Espíritu estaba obrando a través de Judas para entregar a Jesucristo. ¿Cuántos aquí y cuántos que están oyendo a través de las redes sociales no tienen ese espíritu activo? Y están solamente esperando la oportunidad para entregarle. Para entregarle. Como dice la palabra aquí, que Judas estaba esperando la oportunidad para entregarle. Amén. Y recuerden esto, Judas era uno que caminaba con el Señor. Que el Señor le había puesto posición. Que decía ser del Señor. Pero el Señor no se equivoca. Vámonos ahora allí mismo, en el capítulo 26. Voy a leer del versículo 21 al versículo 25. En donde dice la palabra de Dios. Y mientras comían, escuchen esto. Mientras comían, dijo, de cierto os digo, está el Señor hablando, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Pero a ver, el que lo iba a entregar es el que ya le había abierto las puertas al espíritu de la horca, robando de la bolsa del dinero que era para los pobres. Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que me confiesa con la hipocresía, el que dice ser, pero el Señor, como todo lo sabe,
Ya había dicho, oye, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar a mi reino. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Eres tú. Pero tú sabes una cosa, lo que el Señor me reveló esta mañana. En este tiempo existen muchos Judas. En este tiempo existen muchos de que están metiendo la mano en el plato con el Señor. Y aunque tengan el nombre de Juan o de Pepe o de lo que sea, vienen en su corazón con el espíritu de la horca, que es el espíritu de Judas. Y van a entregar al Señor. Pero dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Bueno le hubiera a ese hombre no haber nacido. Ahora, el Señor dice en su palabra que Él vino no a condenar, sino Él vino a salvar. La persona se condena por sí mismo. La persona se condena por sí mismo cuando entrega o vende al Señor. Cuando sabe que algo no es de agrado al Señor y lo hace. Se condena por sí mismo. Del 47 al 50 en ese mismo capítulo. En plena cena. Ustedes saben lo que es. Nosotros, estoy seguro que hemos tenido invitados y han cenado en nuestra casa. Y en esa cena, tener que decir, oye, tú me vas a entregar. Tú me vas a entregar. Tú me vas a vender. Versículo 47 al 50. Nos dice la palabra, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea, de parte de aquellos que vivían el Antiguo Testamento, de parte de aquellos que vivían la ley. La ley. Por cuanto todavía el Señor no había ido a la cruz. Pero estaban firmes en la ley. Y miren bien, y ahorita voy, y digo eso porque ahorita voy a aclarar un punto. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Préndele. Al que yo besare, ese es Jesucristo. Al que yo abrace, ese es Jesucristo. Al que yo con quien yo hable, ese es Jesucristo. Préndele. Préndele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, shalom maestro, qué saludo más hipócrita. Y le besó. Pero tú sabes una cosa, hoy en día esa hipocresía existe. Esa hipocresía existe por cuanto se le ha dado abertura, se ha abierto puertas al espíritu de la horca, pero este mensaje es para que abrir conciencia. Abrir conciencia, porque el Señor en sí no quiere que nadie
se pierda o que nadie reciba ese espíritu de horca. Y aunque muchos lo tienen, tienen autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Entonces todavía están a tiempo si están respirando. Ahora, muchos no van a querer. Porque hay que dejar las cosas viejas, como dice la palabra de Dios. Hay que dejar las cosas viejas en el pasado y estar en las cosas nuevas. Hay que dejar las cosas viejas en el pasado y estar en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Entonces dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué viniste? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. Y le prendieron. Y le prendieron. Así como Jesús ya lo había dicho. Ya Jesús sabía. Ya Jesús sabía. Ahora. Más adelante, allí en Mateo 27, yo quiero que vamos a leer desde el versículo 3. Desde el versículo 3. Para que ustedes vean cuál es el final. ¿Cuál es el final y cuál es la recompensa de todo aquel que vende a Jesús? Que vende a Jesús. Porque hay muchos que se creen que esto es un juego. Esto no tiene nada de juego. Versículo 3 dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, él mismo se había condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, sí, Judas se arrepintió. Judas se arrepintió y trató de devolver lo que le pagaron, el pago que le dieron a las personas. Pero tú sabes una cosa, las personas no recibieron ese pago. Allí no hubo devolución. Ya Judas había hecho lo que había hecho, ahora se iba a cerrar el caso allí. Ahora Judas iba a pagar por sus hechos de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, Judas tenía que pagar por sus hechos. Entregó a un hombre inocente. Entregó a un hombre que vino a salvarlo. Traidor, sí, traidor. Por cuanto le abrió la puerta al espíritu de la horca. Y dice la palabra de Dios diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Tú sabes de que aquel que te ayuda y te incita al pecado, no le importa en absoluto nada contigo. No le importa que la muerte venga a ti. Ya él fue. Y te hizo a ti partícipe del espíritu de la horca. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Esta gente no le recibieron las piezas de plata, sino que se la dieron, porque si se la hubieran recibido ya entonces la culpa iba sobre ellos, pero la culpa ahora tenía que ser
sobre aquel que tenía el espíritu de la horca. Ahora, yo no sé usted, yo no sé si es que usted quiere finalizar sus días con el espíritu de la horca. Pero sinceramente, de acuerdo a lo que yo he recibido hoy y he estudiado hoy, el espíritu de la horca tiene que salir. Y hay muchos que lo tienen, pero solo usted tiene la autoridad para decir, sal de mí, sal de mí. Pero tiene que devolver aquello que usted ha recibido, por lo cual usted ha vendido a Jesús. Y usted sabe lo que es. Yo no tengo que decirle. Yo no tengo que decirle. Usted sabe muy bien lo que es. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él tenía que ahorcarse porque él estaba viviendo en el antiguo pacto y esa era la ley para aquel que derramare sangre inocente. Tenía que también su sangre ser derramada. Nosotros hoy en día tenemos que pensar, ¿estamos vendiendo a Jesús? Teniendo el conocimiento que tal cosa es pecado, si la hacemos, estamos vendiendo a Jesús. Estamos vendiendo a Jesús. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que con el conocimiento que hoy tenemos, tenemos que seguir para poder vivir una vida. Por falta de conocimiento no es. Ya sabemos lo que nos sucede si vendemos a Jesús. La palabra nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. La palabra nos dice, fíjense bien, vamos a Hebreos de momentico, aunque no lo tengo aquí como parte del estudio, pero sí quiero ir allí. Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Dice la palabra. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda. Y fíjense bien, una horca. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios. Yo sé que esta es una palabra fuerte y así el Señor me la puso en esta mañana. Ya después de esto, el que siga con su vida vendiendo a Jesús, ya sabe lo que le viene. Ya sabe lo que le viene. El Señor dijo en su palabra en Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, y yo voy a ir allí de momento. El Señor dijo en su palabra lo que sucede cuando nosotros construimos fuera de lo que es el Señor. Capítulo 7,
Voy a comenzar en el versículo 21. verse 21. Y voy a incluso a leer hasta el versículo 27. Fíjense cómo es el asunto. Verse 27. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más claro que eso no puede estar. Y sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tú simplemente eras un vendedor. Un vendedor que quería estar jugando aquel camino y este. Así como hacía Judas. Judas andaba con el Señor, pero estaba robando. Entonces, quería andar en los caminos santos recibiendo de lo terrenal. Estaba robando. Entonces sigue diciendo la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aleluya, las hace, es hacedor de la palabra, no solo oidor. Le compararé a un hombre prudente que edificó casa sobre la roca. Cristo es la roca. ¿Sobre qué estamos edificando nosotros? Obviamente, Judas no edificó sobre la roca, porque tenía el espíritu de la horca. Él tenía el espíritu de la horca. Y fíjense bien, les voy a decir esto. Con las muchas predicaciones que yo he escuchado en mi vida, las muchas enseñanzas que yo he escuchado en mi vida, nunca había escuchado el espíritu de la horca. Ese fue dado hoy a mí, esta mañana, aquí. Entonces dice que edificó su casa sobre la roca, sobre Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Aquel que no es hacedor de la palabra, que ha oído la palabra, es conocedor de la palabra, pero no es hacedor de la palabra, es insensato. Que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Judas cayó y fue grande su ruina, por cuanto escuchó la palabra, pero no hizo conforme a lo que escuchó, sino lo contrario. Dice la palabra de Dios que no seas como el perro que regresa a su vómito. Vámonos a segunda de Pedro, y con eso yo voy a cerrar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 al 22. Aleluya. Del 18 al 22. Y dice la palabra de Dios. Pues, y aquí se está hablando de
personas engañadores que usan la palabra para engañar. Y dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, de que habían dejado la vida del mundo, de acuerdo al mundo. Pero hay por allí personas que siguen hablando conforme al viejo hombre, vendiendo al Señor Jesucristo. Por cuanto todavía tienen el espíritu de la horca y no lo han echado de sí. Y entonces dice, les prometen libertad. El enemigo te promete libertad, pero tú sabes una cosa, lo que te quiere es tener preso. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo tú puedes prometer algo que tú no tienes para dar? Les promete libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, dice la palabra. Porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué te ha vencido? ¿Qué te tiene vencido? ¿Algún vicio? ¿Qué te tiene vencido? Tú sabiendo de que no es de agrado al Señor lo que tú estás haciendo, es lo que te tiene vencido. Y estás vendiendo al Señor. Y entonces tienes que estar mintiendo. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Tú sabes lo que tiene el espíritu de la horca? Que el espíritu de la horca, así como todo espíritu que no es de Dios, cuando tú le abres las puertas, invita a otro espíritu y hacen fiesta contigo. Y hacen fiesta contigo. Hicieron fiesta con Judas. Porque, fíjese, Judas comenzó cogiendo un poquito de dinero de que era para los pobres. Ya quería más porque ya allí cuando le habló al Señor Jesucristo, oye, pero eso se hubiera podido vender, ya era 300 denarios, ya iba para arriba la cosa, porque la avaricia a la larga hace reventar, porque mejor les hubiera sido. Voy a leer el versículo 21. Y miren bien lo que dice el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor te hubiera conocido no haber, mejor te hubiera sido no haber conocido al Señor Jesucristo, que después de haberlo conocido, venderlo. Porque al venderlo te va a ahorcar, por cuanto el espíritu de la horca te va a hacer ahorcar. Recuérdense que el enemigo vino a engañar. El motivo, la razón de que Judas se tuvo que ahorcar es porque estaba viviendo, al vender al Señor Jesucristo, y escuchen bien esto, al vender al Señor Jesucristo, ya vendió la gracia. Vendió la gracia. Ahora estaba
viviendo en la ley. Y por la ley murió, porque vendió la gracia. Y los sacerdotes no le recibieron una evolución de su venta. Entonces dice la palabra de Dios: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. ¿En dónde? El lobo. En el cielo. Entonces, mis hermanos, el Señor aquí no está hablando. El Señor aquí no está hablando. Si usted ha sido tocado en esta noche por este mensaje o por esta enseñanza, es hora de que usted eche de usted el espíritu de la horca y todo espíritu de que el espíritu de la horca haya dado la bienvenida a usted antes que sea muy tarde. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Usted tal vez se cree que puede jugar y vender y negociar a Jesucristo y al Evangelio de la gracia, pero con el Señor no se juega. Con el Señor no se juega. Vamos a ponernos en pie. Allí en donde usted está, usted puede echar fuera todo espíritu que no sea de Dios. Ya está bueno de vender a Jesucristo y comience a funcionar y a ser hacedor de la palabra antes que sea muy tarde. Antes que sea muy tarde. Diga: fuera de mí espíritu de horca. Fuera de mí, espíritu de horca. Fuera de mí, espíritu de horca. Padre Dios Todopoderoso, tú has escuchado a tu pueblo. Padre, tu pueblo, el que no quiere el espíritu de horca que siga funcionando en ellos. Padre, tu pueblo que quiere ser más que vencedores. Padre, yo te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por esta enseñanza, porque Padre, es para gloria tuya. Padre Dios Todopoderoso, también te pido por aquellos de que están mirando a través de las redes sociales. Clamo a ti, Padre, para que tú les toques sus corazones, Padre, y que ellos sigan enseñando, Padre, y sigan cenando, aleluya, con nuestro Señor Jesucristo, Padre, y que no vendan, Padre, y regresen a lo antiguo. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu amor. Gracias te damos por la victoria. La gloria y la honra es tuya. Amén.